bien. Nos alegra verlos a todos. Sabiendo que Dios es bueno. Este mes hemos estado compartiendo la palabra bajo el tema de la familia, ¿verdad? Y hemos estado hablando de cosas de la familia. Y hoy es nuestro último sábado con respecto a la familia. Y quiero terminar como comencé. Comencé hablando de que el deseo de Dios era bendecir la familia. Y si hay algo que usted tiene que tener bien claro en su corazón es saber que Dios me quiere bendecir. Dios quiere bendecir mis hijos. Dios quiere prosperar mis manos. Y cuando el enemigo venga y le diga, no es cierto, porque las circunstancias vienen o porque usted y yo todavía no podemos ver lo que hemos soñado, lo que hemos visto y lo que hemos anhelado, la fe es la que nos permite seguir creyendo que podemos ver cosas aunque no las vemos físicamente. Porque la fe es ese brazo que se extiende para alcanzar lo que está en el mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que es muy real. Hay un mundo espiritual que es muy real. Entonces, usted debe de captar muy claro en nuestro corazón. Dios nos quiere bendecir. Ahora, bendecir no quiere decir que Dios va a hacer lo que yo quiero. O va a ser, porque yo pienso en bendición en la manera de que valga los términos a mi manera. Como dijo aquel, a mi propia manera. A veces nosotros vemos que la bendición es cierta cosa, pero eso no es la bendición, porque hay bendiciones que Dios tiene, que la bendición de Dios produce gozo, produce paz. Muchas veces nosotros pensamos que la bendición de Dios tiene que ver con dinero, con cosas materiales, y esas cosas nos terminan alejando de Dios. Y entonces eso ya no es una bendición, esa fue una trampa para llevarte. Entonces, bendición no es que no tiene que ver con dinero. Dios quiere prosperarnos, hermano. Y usted tiene que entender que Dios lo quiere hacer millonario. Pero bendición es más que eso. Yo le decía a Anami un día de estos, creo. Ahora yo doy gracias a Dios por los alimentos. Cuando me siento a la mesa, cuando oramos para comer, yo doy gracias cuando como. Pero ahora también doy gracias cuando termino de comer. ¿Sabe por qué? Porque yo he estado padeciendo de un problema en el esófago. Y hay veces que yo comienzo a comer y me atraganto y yo dejo de comer. Entonces cuando yo puedo comer y termino de comer, yo digo, Señor, gracias porque pude comer todo lo que quise. Porque a veces puedo tener enfrente la mejor comida y no me la puedo comer, hermano. Pero en medio de todo eso, nosotros tenemos que saber que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere sanarnos. Yo siempre le doy problemas a los hermanos de esto, que me muevo mucho y pero Dios quiere bendecirnos. Entonces no importa cómo usted se sienta. No importa si usted no puede comer lo que tiene que comer. Usted siéntase bendecido y créale a Dios. No importa que usted no pueda hacer lo que usted piensa que podría hacer. El domingo pasado le saqué un susto a la hermana Carmencita. Pasamos por ella, me dio una burrita y me estaba atragantando, hermano. Yo traté de irme por ahí enfrente para que no me viera, pero por más que hice el esfuerzo no pude. Pero yo debo de entender que en medio de que me atraganto, en medio de que tengo que cortar solo un pedazo cuando me quiero comer todo aquel pedazote, debo de saber que soy bendecido y que el deseo de Dios es bendecirnos. Y no tenemos que dejar que las circunstancias nos hagan sentir que somos fracasados o que no hay salida o que nada se puede hacer o que ya está dado o con muy catracho que está frito. Usted y yo debemos decir, en medio de cómo me siento, en medio de que me quiero comer aquel gran trozo de carne y solo me puedo comer una cuarta o quinta parte de él, debo decir, soy agradecido con Dios y soy bendecido. Y tenemos que ver la bendición de esa manera. Porque a veces nosotros cuando hablamos de bendición, hermanos, rápido se nos ponen
el signo de lempiras aquí en los ojos. Pero bendición es más que eso. Bendición es acostarse y dormir tranquilamente. Bendición es sentarnos a la mesa y comer en paz y platicar y chistear y llevarnos bien. Bendición es que usted cuando va por la calle a todo el mundo, Dios, que le vaya bien, bendiciones, buen día. Eso es bendición. Entonces Dios quiere bendecir a la familia. En ningún momento usted vaya a pensar, no, Dios no me quiere bendecir a mí. Porque como vimos en la primera reunión que tuvimos en este mes, Dios quiere bendecir la familia. Pero Dios es un Dios de generaciones. Y Dios va más allá de quererme bendecir a mí como padre de una familia. Porque Dios quiere bendecir mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Porque Dios es un Dios de generaciones. Hoy vamos a hablar del abuelo, del hijo y del nieto. Y para eso quiero que me acompañe a Génesis capítulo 12, verso 1, que ahí vamos a encontrar al abuelo. Ahí está el abuelo de nuestra historia de hoy. Génesis 12, 1 a 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, aquí está el abuelo. Abraham es el abuelo de hoy, de esta historia de hoy. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y te engrandeceré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces Dios es un Dios de pactos, un Dios de acuerdos, un Dios de compromisos, como usted quiera decirle. Dios le gusta tener una relación muy íntima, que fue lo que les dije la primera vez, con alguien. ¿Para qué? Para hacer un pacto, para tener un acuerdo. Y dice Dios, yo te voy a bendecir. Y si usted algo que debe entender es que en el corazón de Dios es, quiero bendecirte. Capítulo 13, verso 10 del mismo capítulo de Génesis, 13, 10 y 11. Déjeme ponerle en contexto, cuando salió desde la tierra de Ur de los Calderos, Abraham, Dios le dice, llévate a tu familia, y él se llevó a un sobrino. Y entonces llegó el momento en que los dos estaban tan bien que los empleados de ellos empezaron a pelear. Y entonces dijeron, ¿saben qué? No podemos estar en esta situación, mejor dividámonos o multipliquémonos, como usted quiera verlo. Y entonces a este punto Abraham le dice a Lot, mira, aquí hay dos lugares, yo quiero que los miremos y vos decidís cuál querés. Y entonces dice, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Verso 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Por cuestión de tiempo no vamos a leer todas las escrituras de la historia, pero mire, ellos salen juntos. Dios le dice a Abraham, yo te voy a bendecir a vos y a toda tu descendencia, a tu parentela, yo la voy a bendecir. Dios hace un pacto, hace un compromiso, hace un acuerdo y le dice, yo te voy a bendecir. Él sale y sale con Lot. Cuando ya los dos estaban más prósperos, de repente empezó a haber fricción entre los empleados de ellos y dijeron, apartémonos. Entonces viene Abraham. Solo quería ver si estaban despiertos. Y viene Abraham y le dice, ¿qué querés? Y Abraham y Lot escogió la tierra más hermosa, donde vio que había buen riego, podía expandirse, era un valle,
y dice, esta quiero, dice. Y yo, siendo un poco creativo, pienso que Lot pensó, pobrecito Abraham, le dejé la tierra más fea, yo agarré la mejor, me fue bien en este negocio, porque yo anduve más inteligente, más vivo, y busqué la tierra más buena que había. Pero Abraham se va al otro lado. ¿Y sabe qué? Abraham no tuvo problemas para prosperar. Porque cuando Dios ha prometido bendecirte, no tiene que ver con el lugar en el que estás, sino con la bendición que Dios tiene para tu vida. Por eso a Abraham no le importó que Lot tomara la mejor parte. Por eso a Abraham no le importó que Lot dijera, quiero esto que está hermoso, y le dejó el otro lado a él. Porque él sabía que no tiene que ver con el lugar, tiene que ver con que Dios quiere bendecirte. Y cuando tú como jefe de familia, los jefes de familia aquí, lo entiendes, entonces tú dices, yo sé que Dios quiere bendecir mi familia. Porque Abraham, hermanos, si usted después sigue leyendo la historia, encontrará que Abraham se convirtió en uno de los hombres más ricos y más poderosos de esa época. Muy prosperado y muy bendecido, porque Dios le había dado una palabra. ¿Y sabe qué? Dios no miente. No es hijo de hombre ni hombre para mentir. Él, cuando dice algo, lo cumple. Él dice, haré contigo esto. Ahora, es en el tiempo de Él. El problema es que nosotros queremos todo en nuestro tiempo. Si ustedes recuerdan, cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu casa, Abraham no tenía hijos. Y probablemente Abraham en algún momento se desesperó porque no miraba a los hijos y dijo, ¿y cómo es que me va a hacer una gran nación? ¿Y cómo es que me va a bendecir? ¿Y dónde está mi descendencia? Y hay un momento que dice Abraham, Señor, yo con 100 y la señora con 90, ¿cómo vamos a tener un hijo? Pero cuando Dios te ha prometido bendecir, Él lo hará en medio de todas las situaciones adversas, contra todo pronóstico y contra todo diagnóstico, porque Él es Dios. Abraham y Sara no calificaban para tener un hijo, pero cuando Dios está en el asunto, tú no necesitas calificar, Él califica por ti las cosas. Cuando tú le crees a Él, tú no necesitas hacer nada, solo tienes que entender que Él quiere bendecirte y tienes que creerle. Entonces Dios llama al abuelo Abraham y le dice, vete y yo te voy a bendecir. Y Abraham se da cuenta que Dios no miente. Toma la tierra más complicada y ahí lo prospera Dios. Él no peleó por la tierra con Lot. No le dijo, pucha Lot, yo soy tu tío, me estás dejando a mí la tierra menos productiva, me estás dejando la tierra que no se mira tan buena como la tuya es que hermosa, tiene tantas ventajas, pero mira lo que me estás dejando a mí. A ver qué, voy a estar enojado con vos porque andás de vivo. Abraham no se preocupó. Usted no se preocupe si alguien anda de vivo con usted, porque si Dios prometió bendecirlo, lo va a bendecir. Porque Dios cumple su palabra, porque Dios es fiel. Entonces Dios prospera al abuelo. Ahora vamos a ir con el hijo y vamos a hablar de Isaac. Ahí mismo, por ahí, por Génesis. No, 25:11, perdón, 25:11 y después 26:12 y 13. 25:11. Sucedió que después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo de vientre que me ve. ¿Qué dice? Que cuando murió él, ¿qué pasó? Dios bendijo a su hijo. Porque lo que yo quiero dejar en tu corazón, iglesia,
es que lo que tú hagas va a determinar lo que van a recibir tus generaciones. Como tú le creas a Dios hoy, es lo que va a determinar lo que reciban tus generaciones. Abraham le creyó a Dios y como resultado de la fe de él fue prosperado y fue bendecido, pero también sus generaciones recibieron la promesa, porque Dios le dice: y te bendeciré a ti y serán benditas, y te bendeciré tus generaciones. Entonces, cuando muere él, Dios bendice a Isaac. Dice: Dios bendijo a Isaac, su hijo. Pero mire, Isaac se queda viviendo por ahí. Y entonces, verso 23, perdón, Génesis 26, 12 y 13. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Usted podrá decir, como dice la gente del mundo, es que el pisto llama al pisto. No tiene que ver con que el pisto llama al pisto. Tiene que ver con que Dios ha decidido bendecirte. Y cuando tú le crees y tú caminas con Dios, tus generaciones van a recibir. Es que mire, hermano, esto no solo es por mí. No solo es que yo voy a buscar a Dios porque Dios me va a prosperar a mí, me va a bendecir a mí. Es porque a medida que yo busque a Dios, a medida que yo me entregue a Dios, a medida que camine yo con Dios, entonces Dios va a bendecir a mi familia. Porque Dios es un Dios de generaciones. Y entonces dice que Isaac, mire, sembró y cosechaba 100 por 1. Era grande la cosecha. Ahora, cuando empezó a sembrar y a cosechar, empezaron los problemas. Ahí donde él estaba, como le digo, no tenemos tiempo de leer todos los capítulos, pero yo lo voy a poner en contexto. Cuando empezó a cosechar, la gente que vivía cerca de él dijo: este Jehová es más poderoso que nosotros. Porque cuando Dios te empieza a bendecir, tienes que estar preparado para los que no quieren verte bendecido. Hay gente que le va a molestar que Dios te bendiga con una nueva casa. Hay gente que le va a molestar que uses ropa nueva. Hay gente que le va a molestar que tú puedas ir con tu esposa de vacaciones. Hay gente que le va a molestar que Dios empiece a prosperar la obra de tus manos. Entonces él estaba tan próspero que la gente de ese lugar dice: ¿saben qué? Este hombre se está volviendo tan rico que hay que sacarlo de aquí. Porque ellos pensaban, y escúchame bien con los oídos del Espíritu, hermano, que la bendición tiene que ver con el lugar. Y ya vimos primero con Abraham que no tenía que ver con el lugar. Entonces ellos pensaban: cuando este se vaya de aquí, va a dejar de ser próspero, porque el lugar es el que te bendice. Pero ellos no sabían que la bendición no tiene que ver con el lugar. La bendición tiene que ver con Dios. Entonces viene, y vamos a ir más adelante. Génesis 26, ahí mismo 17 al 22. Lo corre. Y Isaac se va. Isaac se fue de ahí, dice, y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre le había puesto. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciéndole: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque había altercado con él. Abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y le llamó su nombre Sitma.
Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó el nombre Rehoboth y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. Mire pues, lo sacan al hombre de ahí. A mí me encanta ver cómo Dios es maravilloso. Lo sacan de ahí y dijeron a ver cómo le va. Y el hombre va a abrir un pozo y sale agua. El agua es valiosísima, hermanos, en esos lugares de donde se escribieron esta parte de la Biblia. Estamos hablando de lugares donde hay desiertos, donde él abre un pozo y no hay problema de agua. Y vienen unos y pelean con él y dicen, no hay problema, vamos a abrir otro pozo. Abre otro pozo y sale el agua. Y vienen otros y dicen, no, ese pozo es de los otros. Dice, no hay problema. Y fue a abrir otro pozo. Y cuando abrió el otro pozo entendió que Jehová lo prosperaba y lo fructificaba. Porque iglesia, vuelvo y repito, no tiene que ver con el lugar, tiene que ver con quién te está bendiciendo. Él entendía el mismo principio de su papá. Su papá, hermano, había entendido que no importara en dónde él sembrara, Dios lo iba a prosperar. Isaac, no crea que a usted se le ocurrió así. Isaac miraba a su papá. Por eso usted como jefe de familia debe dejar un legado espiritual, que es el siguiente punto. Él miraba y dijo, bueno, mi papá agarró la tierra más mala y ahí cosechó. Y ese Dios que lo bendijo a él dijo que me iba a bendecir a mí. No importa, dijo, abramos otro hoyo que ahí va a haber agua. Y abrió otro hoyo y ahí va a haber agua. Porque cuando Dios está con una familia, iglesia, que le cree, que vive para Él, que rinde su vida a Él, que lo más importante es Él, Dios no te va a defraudar. Ahora, no puedes darle la espalda a Dios o que Dios sea tu última prioridad y esperar que los cielos se abran para bendecirte. No estoy diciendo que vas a comprar la bendición. Estoy diciendo que hay un principio de justicia. Dios es justo. Como Él es justo, no le puede dar menos a uno que no hace nada, y más al otro. No le puede dar más al que no hace nada y menos al que hace, porque hay un principio de justicia. Es como en las empresas. Cuando lo ascienden de puesto, ¿a quién ascienden? ¿Al que está con la mochila media hora antes para irse? ¿O al que se queda 15 minutos más siempre y no está renegando de que estar ahí? ¿A quién creen ustedes que van a ascender? Exactamente. Porque hay un principio de justicia. Y Dios es igual. Entonces Dios dice, yo quiero hacer un pacto contigo y con tus hijos y con tus nietos y con todas tus generaciones. Y entonces Dios comienza con Abraham y Dios se va con Isaac. Isaac, hermano, también es prosperado. Es prosperado. Ahora, los tres ellos, bueno, se la voy a dejar para último. También los tres tuvieron un mismo problema. Pero Dios fue fiel. Entonces, ahora vamos con el nieto. El nieto se llamaba Jacob. Usted sabe quién era Jacob. Jacob ya fue más tremendo. Engañó al papá. El usurpador se podía traducir su nombre. Jacob fue así. Pero él es un plus extra, hermano. Él cosechó lo que sembró. Él viene y engaña al papá. Se va huyendo y allá se enamora de una cipota bonita. Habla con el suegro y como hacía antes, el suegro le dice, no hay problema, le dice. Solo trabaja para mí tantos años y te la voy a dar de esposa. Pero con lo que se siembra se cosecha.
él, hermano, trabajó duro todos esos años. Y cuando fue a traer a la cipota que le gustaba, le salieron que le dieron la otra. Y dijo él, y ahora, dijo, si querés la otra, le dijo el suegro Labán, tenés que trabajar otros años más. No era que eran días, hermano, años, para que te vayas, te lleves a Raquel, que era la que él quería. Ese es plus aparte. No podemos sembrar mangos, hermano, y esperar que salgan limones. ¿Va? Debe de sembrar mangos para que salgan mangos. Entonces, él viene y en todo ese proceso, hermano, Dios había prometido bendecirle. Y más adelante aquí, Génesis 30, 27 y luego 53. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia ante tus ojos, hablando con Jacob, y quédate aquí, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Mire, Labán ya no lo quería dejar ir, hermano, porque desde el primer día que llegó Jacob ahí, Dios lo empezó a bendecir, porque Dios cumple su promesa. Y le había dicho al abuelo, yo te voy a bendecir, seré el Señor, el dueño de tus generaciones. Y Abraham, claro, tuvo que pagar las consecuencias de sus malas decisiones, pero Dios lo bendijo. Y le dice, Labán dice, porque él dice, yo ya me quiero ir de aquí, dice. Muchos años le he dado a este suegro yo, y me quiero ir de aquí. Y entonces el suegro no lo quiere dejar ir, porque, ay, ¿cómo lo vas a dejar ir? Y no es la gallinita de los huevos de oro, pues. No lo dejo ir, decía. Pero al final hace un trato con él y le dice, mira, le dice, para que seamos justos, le dice, no me pagues nada, dice, pero de las ovejas que nazcan, las que no sean blancas son mías y las blancas son tuyas, le dice. Dijo Labán otra vez, dijo, qué estupendo, dijo. De aquí que salga una oveja negra o rayada o gris, me salen un montón blancas a mí. Pero resulta que cuando empezaron a nacer, muchas empezaron a nacer de colores. Y entonces Jacob se empezó a enriquecer de tal manera. Verso 47 les dije ahora. 53, perdón. Y se enriqueció el varón muchísimo. Y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, camellos y asnos. Porque aún, mire, aún en medio del proceso difícil que Jacob tuvo que pasar con su suegro Labán, Dios había prometido bendecirlo. No importa cuál sea el proceso que tú estás pasando, debes de creer que Dios te quiere bendecir, que Dios quiere prosperar la obra de tus manos, que Dios quiere sanarte, que Dios quiere liberarte, que Dios quiere llevarte adelante. No importa si estamos en el proceso doloroso, porque mire, para Jacob no fue fácil, hermano. Imagínense cómo se sentía el corazón de Jacob, el corazoncito de Jacob, que era que quería a Raquel. El hombre trabajó duro, hermano, duro, cuidando ovejas. Imagínese usted lo que hace en el campo, trayendo leña, quizás cortando la grama, poniendo por allá, y el hombre trabajó duro. Y cuando iba a recibir la esposa, les cambiaron. Mucho dolor en él. Después dije, no voy a trabajar otra vez. Pero aún en tu proceso, Dios te bendecirá, porque Él ha prometido. Entonces, Dios lo bendice a él de tal manera que él
Si ustedes recuerdan, se fue huyendo porque el hermano lo quería matar. ¿Va? ¿Se acuerdan que Saúl, por lo que él hizo, lo quería matar? Mire, este hombre regresó tan rico que le manda un regalo a su hermano. Y este regalo se encuentra en Génesis 32, 13 al 15. Génesis 32. Él venía al encuentro del hermano. Ya se vino de donde Labán, traía toda su familia, traía toda su riqueza. Y él estaba buscando dónde ubicarse. Y durmió ahí, en un lugar, esa noche. Y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Mire lo que le regaló a su hermano: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Cuando yo estaba leyendo esto, me puse a hacer así numeritos y le puse precio a cada cosita. Y así como baratito, yo calculé que le regaló 1,000,000 de lempiras. Le puse precio a las vacas, le puse precio a las ovejas, y así fui calculando. No sé mucho del precio de eso, pero le calculé así algo cómodo. Y él, mire, dice que echó de la mano lo que tenía. Imagínese que un hermano eche de esa mano para dármelo, hermano. Pero ¿qué quiero decirle con eso? Que este hombre era tan próspero. ¿Por qué? Vuelvo y repito como al principio, iglesia. No por el lugar donde estaba, sino porque Dios había hecho un pacto generacional con ellos. Porque cuando tú haces un pacto generacional con Dios, Él siempre cumplirá su palabra. Siempre Él cumplirá su palabra cuando nosotros hacemos un pacto. Cuando nosotros vivimos para Él. Cuando nosotros todo lo hacemos para Él. Entonces, este ejemplo de Abraham, Jacob, Isaac era mi introducción al mensaje. Solo era para que viéramos que Dios cumple su palabra. Que cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu casa y de tu familia, que yo te bendeciré, a ti y a tus generaciones. Cuando viene su hijo Isaac, lo bendice. Cuando viene su nieto Jacob, lo bendice. Y cuando aparece su bisnieto José, porque no quise seguir lo bendice también. Por eso que cuando José llegó a la casa de Potifar, todo mejoró en la vida de ese hombre. ¿Por qué? Porque al bisabuelo Dios se había hecho un pacto generacional con ellos. No es que José, hermano, tenía suerte. Es que Dios cumple su palabra. Por eso lo importante, hermanos, de todos los que estamos aquí, que somos jefes de familia y los que van a ser jefes de familia, tenga un pacto generacional con Dios. Dígale: Señor, yo te entrego mi vida, te entrego esta familia, te entrego esta casa, te entrego la vida de mis hijos, te entrego la vida de mis nietos, te entrego la vida de mis bisnietos. Bendícelos, prospéralos, guíalos, sánalos, llévalos a cosas grandes, que no sean cola, que sean cabeza, que donde se paren tu mano esté con ellos, que donde pongan la planta de sus pies sea de ellos, que donde ellos vayan la gracia esté contigo. Pero ponga a la familia en ese plano, iglesia. Entonces, con lo que hemos dicho, mi pregunta es: ¿cumple Dios su palabra, sí o no? Sí. ¿Sabe cuál es el problema? Que en un pacto, en un acuerdo,
o como usted quiera decirle, hay dos partes. Y para que se ejecute un acuerdo o un pacto, la otra parte tiene que hacer, valga la redundancia, su parte. Si yo me pongo de acuerdo con Josué y vamos a hacer un pacto, un acuerdo, un compromiso, como usted le quiera llamar, y yo le digo: Josué, todos los días yo te voy a recoger a las 7:30 de la mañana, te voy a llevar a tu trabajo y me das 1000 empiras. Y Josué dice: sí, cheque. Pero la primera semana vengo a las 7:30, chequecito, hermano. La siguiente semana vengo 15 para las 8 y Josué llega tarde a su trabajo. La tercera semana, días vengo, días no vengo y Josué llega tarde a su trabajo. Y la cuarta semana le digo: Josué, no puedo, pero al fin de mes le digo: dame mis 1000 empiras. ¿Qué creen ustedes que va a decir Josué? ¿Será justo que me paguen los 1000 empiras? ¿Será justo entonces que nosotros tengamos como último lugar a Dios? Todo es más importante que Dios. Y que Él me bendiga. ¿Será justo? O sea, yo sé que la Biblia dice que Él sale el sol sobre malos y buenos. Sé que la Biblia dice que es por gracia, pero esa es la salvación. Pero la salvación y la bendición son dos cosas diferentes. La salvación no se paga, hermanos, por gracia. Pero seguir a Jesús, dijo Jesús, tienes un precio que pagar. Si quieres seguirme, dijo, toma tu cruz y sígueme. Nadie dijo construye una torre sin antes saber cuánto le va a costar. Nadie va a una guerra sin saber que su ejército es muy pequeño. Lo que Jesús está diciendo es: debes de saber que para ser el más importante en tu vida te va a costar. Entonces Dios hace un compromiso y yo quiero bendecirte. Aún a los que no tienen hijos aquí, cuando llegue la generación, los hijos de Josué, cuando él encuentre a la esposa de su vida y Dios lo bendiga, Dios va a querer bendecirlos. Pero esa es la parte de Dios. Ahora, ¿cuál es la parte de nosotros? Porque acuérdense que en un acuerdo los dos tenemos que hacer algo. Como el ejemplo que le di, yo le digo a Josué: él me da 1000 empiras, pero yo me comprometo a estar a las 7:30 para llevarlo al trabajo. Un mes completo lo voy a llevar para que él me pague. Si solo llego 20 días, ¿será justo que me pague todo el mes? Él, si quiere, por buena gente, me puede pagar el primer mes así. Pero si le hago todos los meses así, va a llegar el momento que él me va a decir en el 6º mes: muchas gracias, pastor, pero me voy a buscar otro taxi. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros, iglesia? Nosotros tenemos que dejar, todos los que somos jefes de familia o vamos a ser jefes de familia, debemos de dejar un legado espiritual. Mire, todos nosotros queremos dejarle algo a nuestros hijos. Bueno, de hecho, quiera o no quiera, le van a quedar a sus hijos. Cuando usted se muera y yo me muera, las cositas que tengamos, hermano, le van a quedar a nuestros hijos. Y todos nos esforzamos y nos preparamos para eso, y está bien. Nada de malo con que usted quiera bendecir a sus hijos. Nada de malo que usted diga: yo tuve que comenzar de cero con mi casa, pero yo quiero entregarle un terreno a mi hijo para que solo haga la casa. Eso no tiene nada de malo, excelente. Porque queremos dejar un legado material. ¿Pero qué? De legado espiritual. Porque Dios ha dicho: yo te quiero bendecir. Pero ¿cómo puedo hacer yo eso? ¿Cómo puedo dejar ese legado yo? Deuteronomio capítulo 4, verso 9, hermanos.
Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no se te olviden las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios está diciendo, guárdate, no olvides lo que yo he hecho contigo. ¿Cómo dejas un legado? Cuando tú le enseñas a tus hijos que no fue tu fuerza la que te llevó al nivel que estás, que no fue el esfuerzo humano, sino que Dios nos bendijo. Eso no quiere decir que yo me voy a torcer de brazos y que me caiga del cielo, no. Pero debemos de saber que no se nos debe de olvidar cómo Dios nos ha levantado hasta donde estamos. Y eso tienes que enseñárselo a tus hijos, porque tus hijos no tienen que saber, no tienen que pensar que solo es que papi tiene suficiente dinero para darme, sino que ha sido Dios que nos ha bendecido y que por eso tenemos la capacidad de bendecirlos a ellos. Entonces, ¿cómo dejas un legado? Cuando les enseñas a tus hijos que no tiene que ver con tu habilidad, sino que les compartes a ellos lo que Dios ha hecho en tu vida. Y les dices, ¿sabes qué, hijos? Hemos llegado hasta aquí, pero ha sido Dios. Quizá hemos trabajado duro, porque no estoy diciendo que no hemos trabajado duro, pero Dios nos ha dado la fuerza, la sabiduría y la inteligencia. Yo tuve un compañero en la universidad que él, después de la graduación, le dieron trabajo en un banco en Cihuatepeque. Y él al principio se empezó a ir en moto. Él era de la villa, pues no era villano. Y él se iba en moto. Un día se accidentó, se golpeó la cabeza y él no recordaba nada. Él me cuenta, porque yo lo vi ya cuando ya estaba bien, porque no me hubiera reconocido. Y él me cuenta que la mamá le agarraba la mano y le decía, esta es tu esposa, porque él no reconocía a la esposa, a nadie. La esposa estaba embarazada, ya iba a tener bebé, y él me dice a mí, si yo no recupero eso, nunca me he dado cuenta que de este niño que fuera, porque yo me olvidé de todo, no reconocía a nadie. Fue el golpe en la cabeza que yo quedé nulo. Gracias a Dios, Dios le dio la bendición de que pudiera volver a recordar y no quedó allá arriba en las nubes. Pero ¿qué nos demuestra eso, hermanos? Que yo puedo ser una eminencia, pero con un golpe que me deje me puedo borrar todo el disco duro y quedar en nada. Por eso debemos de entender que todo lo que somos y alcanzamos es de transmitirle a nuestras generaciones que fue la mano de Dios. Por eso Él dice, guarda tu alma con diligencia para que no se te olvide que yo te puse ahí donde estás, que yo te bendije con ese trabajo, que yo te prosperé, que yo te puse en esa colonia, que yo te puse en ese barrio, que yo te di esa casita o casota, la que usted tenga. No te olvides, iglesia. Entonces, eso es lo que tenemos que transmitir a nuestras generaciones. El platito de frijolitos, hermano. No, que ustedes malagradecidos porque es el sudor de papá. Y es cierto, hermanos. Tal vez trabajamos 8, 10, 12 horas. Pero más que el sudor de papá, es la bendición de Dios. Es que Dios está cumpliendo su palabra. Y eso es lo que nosotros debemos de transmitir a nuestras generaciones. Tenemos esto por la gracia de Dios. Dios nos ha prosperado en eso porque Dios ha sido bueno.
hemos hecho nuestra parte, porque hay una parte humana que hay que hacer, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que administrar correctamente, todo eso. Pero la bendición viene de Dios. Ahora, Deuteronomio 6 ahora. 7 y 8 creo, si no estoy mal. 6 y 7. ¿Cómo hacemos eso, hermano? ¿Cómo hacemos eso de que no se me olvide? Dice, y repetirás, hablando de las palabras, en el verso 6, por favor. Y estas palabras que hoy te mando, hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás con ellos. Hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y estará como frontal en tus ojos. En todo tiempo, usted y yo debemos de transmitirle a nuestros hijos que Dios es la fuente. Cada vez que usted tenga oportunidad, deje en el corazón de sus hijos: Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha prosperado. Dios ha sido fiel. Dios nos tiene aquí con un propósito. Hoy fui a reparar una llanta de mi carro en un negocio donde yo conocí al dueño, al papá de los dueños de esos muchachos. Y mientras yo estaba sentado ahí, yo estaba pensando: Señor, gracias por ser bueno, porque me diste una oportunidad con el COVID. Porque a este señor le dio COVID y él no salió del COVID. Y a sus hijos le cambió la historia, hermano. Porque no sé si usted se ha puesto a pensar que si un día de estos usted y yo nos vamos, ¿cómo va a ser la historia de nuestros hijos? Pues que nuestros hijos ya están grandes, pues decimos nosotros: bueno, hay que miren, sálvese como pueda. Pero si están pequeños, si usted dice: si me quedo sin papá, que es el que Dios usa para proveer aquí. Entonces, nosotros tenemos que entender que hasta eso, hermanos, debemos de transmitirle siempre a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a sus nietos, a sus bisnietos, que el que bendice es Dios. Porque cuando entendemos ese principio, mire, que el que bendice es Dios, usted no se preocupa dónde está parado, porque sabe que ahí lo va a bendecir Dios. Porque no tiene que ver con posición, con lugar, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que Él. Y luego, Deuteronomio ahí cerquita también, 7:9. Ya para ir terminando. Conoce pues que Jehová Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel para guardar su pacto. Pero la parte de abajo dice: a los que le aman y guardan sus mandamientos. Siempre hay una parte que hacer, iglesia. Dios está dispuesto a guardar su pacto, pero tú y yo tenemos que amarlo. Tú y yo tenemos que amar y guardar sus mandamientos. Y entonces Él va a seguir cumpliendo su palabra. Porque recuerden que en un pacto, en un acuerdo, en un compromiso, si alguna de las dos partes falla lo que es, puede romper el compromiso. Y cuando nosotros hacemos todo esto que yo dije, hermano, Isaías 54, por favor, verso 3, creo. 54:13. Mire, cuando nosotros hacemos todo este esfuerzo, yo sé que no es fácil hablarle a nuestros hijos de Dios lo hace, Dios es bueno.
A veces uno puede parecer así como los muchachos o los niños. Ya otra vez papi diciendo que Dios es el que bendice. Ya otra vez papi hablando de que Dios es el que prospera. Yo sé que a veces es un poco incómodo como papás. Pero si nosotros enseñamos eso, entonces todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Cuando nosotros los instruimos y dejamos un legado, hermanos, nuestros hijos vivirán en paz. Por lo que usted y yo hicimos, por el compromiso. Todos recordamos la historia de José, algo así, a mí se me cuesta decir ese nombre. Menfi. Bueno, ese merito. El que dijo el hermano Angelito, eso. Todos recordamos que dice David, yo quiero hacer misericordia, dice. No por quién era él, sino por quién había sido su papá. Cuando tú y yo como padres buscamos lo que Dios, nos comprometemos con Dios, servimos a Dios, amamos a Dios y le damos al 100 a Dios, no te quede la duda de que Dios va a prosperar la vida de tus hijos. Es que lo va a hacer. Pero tienes que hacer tu parte. Para que sea justo el acuerdo, ambas partes tienen que hacer lo que se les pidió. De lo contrario, es como en un contrato de trabajo. Usted lo contratan y le dice, usted va a entrar de 8 a 5. Pero si usted empieza a llegar a las 8:30 y se va a las 4:30, el jefe le puede decir, mire, anulemos este contrato porque usted no está cumpliendo. O usted también le puede decir al jefe. El jefe le dice, usted viene de 8 a 5 y le voy a pagar 100,000 lempiras. Y usted va a ser como aquel que no le alcanza, son bromas. Y entonces usted viene y dice, cuando termina el mes, el jefe le dice a usted, mire, solo le voy a dar 80. Usted dice, no, me voy de aquí, porque me habían dicho que eran 100. Entonces, iglesia, esta noche lo que yo quiero terminar, dejar en tu corazón, es que Dios quiere bendecir tus generaciones. Dios quiere ver bien a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a los tataranietos. Dios te quiere bendecir. Dios anhela tener un pacto para bendecirte en donde estés. Pero recuerda, no se te olvide de transmitir a tus generaciones que Dios ha sido el que ha bendecido tu camino, que Dios ha sido el que ha prosperado tu mano, que Dios ha sido el que te ha dado la sabiduría, la inteligencia y la capacidad para hacer cosas. Y cuando transmitas eso a tus hijos, ellos van a seguir creyendo lo mismo. Se van a dar cuenta que no es en su fuerza o en su habilidad. Van a reconocer que cuando Dios decide bendecirnos, no importa en dónde estemos. Cuando nosotros decidimos movernos a Honduras para servir al Señor, una persona nos dijo a nosotros, ustedes van en la dirección incorrecta. Y nosotros preguntamos que por qué. Porque dijo que en lugar de agarrar para el norte, estamos agarrando para el sur, dijo. Ustedes van para atrás, porque en lugar de ir al sueño americano, y no tengo nada en contra del sueño americano, me van a interpretar, hermano. Ustedes van para atrás, es mi caso, no me malinterprete. Dijo ella, ustedes van para atrás, porque en Honduras, ¿cómo los va a prosperar si Honduras? Pero no es el lugar, es el Padre que te bendice. Cuando tú estás en la voluntad del Padre, puedes estar en
el lugar más alejado de la tierra, sin oportunidades, pero Dios te va a bendecir. Puedes vivir en la montaña más remota, pero ahí Dios te va a levantar. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere verte bendecido. Porque el propósito de Dios es verte bendecido. Es ver que tus generaciones sean bendecidas. Ver que tus hijos sean bendecidos. Y cuando digo bendecidos, hermano, no estoy hablando solo de dinero. Hoy aquí midamos la provisión desde esa perspectiva, porque a veces eso nos hace manejarlo un poco mejor. Pero cuando hablamos de bendición, es que usted puede ver el gozo, la paz, la libertad en sus hijos. No es fácil, porque todos tenemos retos con nuestros hijos. Pero cuando le creemos a Dios, Dios nos bendice. Cuando Jairo nació, Jairo primero se estaba ahorcando con el cordón y fue una situación bien difícil. Posteriormente eso a Jairo tenía frenillo y nadie nos dijo, y como éramos papás jóvenes y sin mucha familia cercana, no es cuando usted tiene a la suegra, al suegro y que están cada rato, si ya le dijiste esto, ya le dijiste aquello, ya le dijiste. Nosotros no estábamos solitos y así que a pura infantería íbamos, no había internet ni cosas de esas para mirar ahí también cómo criar a un niño, porque ahora hasta manual creo que hay aplicaciones, pero no había de eso. Entonces con el tiempo descubrimos que él no hablaba bien. Y 4 años y Jairo casi no decía palabras. Sí sabíamos que era inteligente porque hacía cosas muy vivas, ¿verdad? Pero era tigre, hermano. Pero no hablaba bien. Le cortaron el frenillo y nos dijeron llévenlo a terapia. Cuando ya estaba, creo que en kinder o ya iba para prepa, no me acuerdo. Cuando llegamos a ese lugar y nos entrevistaron y ya nos empezaron a dar las recomendaciones, llegó el punto en que nos preguntaron, ¿y este niño estudia? Sí, le dijimos nosotros. ¿Y dónde estudia? Nosotros le dijimos que lo teníamos en una escuela bilingüe. Y la persona que nos estaba dando la terapia dice, ¿y quién les dijo a ustedes que este niño puede estar en una escuela bilingüe si ni español habla? Nosotros pudimos haber dicho, es cierto, pero nosotros seguimos creyendo que cuando Dios te va a bendecir, no importa si puedes hablar o no puedes hablar. Y con el tiempo, Jairo creció. Ustedes miran que habla cheque ahora, canta, toca. Porque el mundo te puede decir no se puede, es imposible. Pero Dios es capaz, porque Él quiere bendecir tu familia. Así que si tú estás luchando con algo en tu familia y sientes que dices, no mires las circunstancias, ve al Dios que hizo un pacto contigo y dijo que te iba a bendecir. No mires la adversidad, solo mira a ese Dios que es más grande, que hizo un pacto y dijo, yo te bendeciré. Y cuando Dios te quiera bendecir, te va a bendecir. No importa si puedes hablar, no puedes hablar, puedes gritar, no puedes saltar. Dios te quiere bendecir. El personaje bíblico que dijo el hermano Angelito, Memphis José, no podía caminar. Pero aun cuando no podía caminar, fue invitado a sentarse a la mesa del rey. Porque a Dios no le interesa cuál es tu condición. Dios quiere bendecirte. Pero debes de entenderlo, iglesia. Debes de creerlo. Debes de decir, Dios quiere bendecirme a mí, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos. Y usted debe de creerlo. Mire, usted tiene que decir, en mí serán benditos mis hijos. En mí serán benditos mis nietos. Porque si usted lo cree,
cosas grandes van a pasar. El poder de la bendición es grande. Por eso es importante, haciendo un paréntesis ahí, esa era la disputa entre Jacob y Esaú. Porque cuando usted impone sus manos sobre sus hijos y los bendice, cosas grandes van a pasar. Que son incómodos y, ay mami, no estés orando por mí. Déjalos que se duerman y ahí en la cama vaya a orar por ellos. Cuando estén bien dormidos, que no sientan, pero usted bendígalos. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de un papá que tiene un compromiso con Dios y un pacto con Dios es poderoso. Es poderoso. Así que usted y yo hagamos el esfuerzo y sepamos que Dios quiere bendecir nuestras generaciones. Usted diga: Dios quiere bendecir mis generaciones. Diga: yo lo creo. Y yo veré bendecido a mis hijos y veré bendecido a mis nietos y a mis bisnietos. Y tendrán paz y tendrán alegría y tendrán gozo. Póngase de pie, por favor, para terminar esta noche. Hoy es el último día de agosto que terminamos el mes de la familia. Y yo quiero pedirle que haga algo esta noche usted. Primero, yo quiero que usted ratifique su compromiso con Dios. Y le diga: Señor, yo ratifico el pacto contigo, donde tú serás el dueño de mis generaciones. Donde tú bendecirás a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos y tataranietos. Y después de eso, yo quiero pedirle por favor que empiece a bendecir a sus hijos. No importa si son grandotes o pequeños o ya no están con ustedes, están casados. Yo quiero animarle a que los bendiga. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias porque tu palabra nos enseña que tú quieres bendecirnos, prosperarnos, llenarnos de paz, de gozo, de alegría. Y Padre, en el nombre precioso de Jesús esta noche, Señor, yo quiero ratificar mi compromiso contigo. Mi pacto de que tú, Señor, seas el dueño de mi familia. Que tú, Señor, bendigas a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, mis tataranietos. Padre, bendícelos. Sé tú, Señor, el que bendiga mis generaciones. Yo quiero que tú seas mi bendición generacional, Dios. Y que mis generaciones sean benditas en ti, Dios. Y que mis generaciones te amen, te busquen, te sirvan. Y ayúdame, Dios, a no olvidar lo que he visto. Cuán bueno, cuán fiel, cuán bondadoso, cuán misericordioso eres tú, Señor. Padre, ahora yo bendigo a mi familia. Yo le animo a que usted bendiga a sus hijos y diga: yo bendigo a Jairo, yo bendigo a Areli, yo bendigo a Aarón. Yo los pongo en el hueco de tu mano y desato sobre ellos la bendición del cielo. Padre, serán bendecidos en su entrada y en su salida. Todo lo que emprendan prosperará. Tú le darás sabiduría de lo alto para tomar mejores decisiones. Tú les darás fuerzas cuando ellos ya no quieran avanzar. Tú, Señor, levantarás su cabeza cuando ellos ya no quieren seguir avanzando. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo su caminar, bendigo su futuro, bendigo su presente, bendigo sus decisiones, bendigo todo lo que ellos son, Padre. Yo bendigo la vida de mis hijos, diga usted. Yo bendigo la vida de mi esposa. Bendiga la vida de su esposa, de su esposo. Diga: yo bendigo la vida de mi esposa. Yo bendigo la vida de Ana. Padre, desato sobre ella salud, gozo, paz. Padre, fuerzas en el espíritu, sabiduría del cielo sobre su vida.
Padre, le bendigo con toda bendición espiritual y declaro sobre su vida, Padre, que cada día tú le das de tu gracia, de tu favor. Padre, que sea bendita su entrada y bendita su salida. Que todo lo que emprenda sea prosperado. Que haya paz en su corazón, que haya sabiduría en su mente, Padre. Y bendiga a su familia, hermano. Bendígalos ahí donde están. Bendígalos por nombre. Y también los hijos pueden bendecir la vida de sus papás. Dígale usted: yo bendigo la vida de mi papá. Gracias por ese hombre que tú me has dado, Dios, como padre, que se esfuerza todos los días. Por esa madre que se esfuerza todos los días. Yo bendigo la vida de mi mamá. Padre, dale fuerzas, dale sabiduría. Dale, Señor, lo que ella necesita. Dale a mi papá, Señor, sabiduría. Dale a él la fuerza, el ánimo. Padre, guárdalo, líbralo de todo mal, líbralo de toda cosa negativa, Padre. Bendiga la vida de su familia. Desate sobre ellos la bendición. Proclame el bien de Dios. Y si no se encuentran aquí, también envíe una palabra sobre ellos. Diga hasta donde se encuentra: yo te bendigo, dígale, y te irá bien. Y serás cabeza y no serás cola. Y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová estarás siempre. Y tu corazón siempre estará deseoso de amar a Dios. Y empiece a orar por su familia. Empiece a bendecirlos. Empiece a declarar sobre ellos lo que Dios tiene para sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre precioso del Cordero. En ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Rey. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Padre. Padre, ahora yo bendigo cada familia representada en este lugar. Señor, yo bendigo sus vidas, bendigo su entrada y bendigo su salida. Padre, que cada paso de ellos sea afirmado por ti, que cada paso de ellos sea prosperado por ti, que vengan ideas del cielo sobre sus vidas. Y Padre, que cada decisión que tomen sea una decisión sensata, prudente, con sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada familia de esta congregación. Declaro cielos abiertos sobre su vida. Declaro sanidad. Declaro paz. Declaro, Señor, gozo sobre sus corazones. Declaro cielos abiertos, puertas de oportunidades, nuevas temporadas para cada familia en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre precioso del Cordero. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios es bueno. Quiere bendecir. De toda gloria, oh, no hay como Tal vez.